Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? 8 de la mañana con 1 minuto de este martes 7 de enero. Comenzamos este Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl para que revisemos las principales informaciones de este miércoles 7 de enero en nuestra región de Valparaíso, por supuesto, pero también en todo el país y el mundo. A esta hora de la mañana tenemos cielos parciales en la costa de la región de Valparaíso. En Viña del Mar, en Concón y en la propia ciudad Puerto, en Valparaíso, alcanzamos la temperatura de 16 grados a esta hora. Hoy se espera que la temperatura sea menor que la que tuvimos ayer. Ayer alcanzamos hasta los 24 grados en la costa de la región y en esta jornada alcanzaríamos los 19 grados de temperatura. A esta hora hay 16 grados, está bastante agradable, pero sigue bastante parcial a esta hora de la mañana. Comenzamos este Pura Noticia Matinal revisando nuestros titulares. A más tardar la semana del 20 de enero, el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, aseguró que dará a conocer su gabinete. Rumores ya han por confirmado a Jorge Quirós en el Ministerio de Hacienda. El gobierno ingresó el proyecto de ley de reajuste al sector público. Esta iniciativa incluye la polémica norma de amarre. La diputada María Francisca Bello, diputada de nuestra región de Valparaíso, fue diagnosticada con cáncer cérvico-uterino. La parlamentaria del distrito 6, es decir, la parte interior de nuestra región de Valparaíso, anunció que se tomará una pausa en el Congreso. El presidente de la República, Gabriel Boric, cuestiona a líderes que se muestran serviles. Esas fueron las palabras que utilizó el mandatario con el presidente estadounidense, con Donald Trump. El jefe de Estado de nuestro país sostuvo que el gobierno de Estados Unidos vulnera el derecho. ...24 jóvenes de nuestra región de Valparaíso harán curso de formación en la institución de Carabineros. La institución policial destacó que se trata de 13 hombres y 11 mujeres, los nuevos integrantes de la institución. Sección Centauro de Carabineros detuvo a 703 personas durante todo el año pasado, el año 2025. De este número, 410 personas corresponden a prófugos de la justicia. Manaji Pacarati dejará finalmente de ser la embajadora de nuestro país, de Chile en Nueva Zelanda. La salida, recordemos, se da tras sus polémicos dichos sobre la autodeterminación de Rapa Nui. Carabineros confirmó el llamado retiro del coronel Leonardo Cárdenas. El mando ahora de la prefectura de Viña del Mar será asumido por la teniente Inge Bordilla. Conozca los conflictos de interés del arquitecto Iván Poduje. Recordemos que el ex candidato a la alcaldía de Viña del Mar ahora podría asumir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o la delegación regional de nuestra región de Valparaíso. El Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota y el municipio de Los Andes contrataron a personas que estaban inhabilitadas para trabajar con menores de edad. La Contraloría ahora advirtió un incumplimiento grave de la normativa y ordena también sumarios administrativos. Esos fueron los principales titulares a esta hora de la mañana, un día en general que tendremos bastante ajetreado en nuestra región de Valparaíso, con la visita del presidente de la República, Gabriel Boric, quien estará en distintos puntos de la ciudad. Comenzará
su tour, por decirlo de alguna forma, su visita acá a nuestra región, con una reunión con damnificados de incendios que sostendrá en el sector del Olivar de Viña del Mar, ahí donde hubo ya hay entregadas viviendas, ¿cierto?, de esta reconstrucción del mega incendio. Ahí comenzará su visita a la región de Valparaíso el presidente Gabriel Boric, información que se las vamos a estar ampliando con nuestra unidad móvil, con Daniel Zunino, 8 de la mañana, 6 minutos. Nos vamos precisamente a las calles. Vamos con nuestra unidad móvil que está ya ahí para darnos todos los detalles de lo que nos depara esta jornada para nuestra región y por supuesto para el país. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Camila? Muy buen día. Claro, tal como mencionaste en un principio, tenemos visita ilustre en esta jornada porque Su Excelencia, el presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezará un encuentro con dirigentes vecinales de sectores damnificados por incendios de Viña del Mar y también visita viviendas reconstruidas junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, también la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, el gobernador de la región del Paraíso, Rodrigo Mundaca, también estará presente en esta actividad y además también el delegado presidencial regional de la región del Paraíso, Yanino Riquelme, y autoridades regionales. Claro, esto es en el Olivar, es la primera actividad que es la inicial de esta visita a la región del Paraíso, a Viña del Mar, mejor dicho, de parte del presidente Gabriel Boric Font. Esto se espera que sea alrededor de las 10:45 minutos, temprano en la mañana, ¿cierto? 10:45, 11 de la mañana, se espera ya que esté el presidente de la República en ese sector de Viña del Mar. Lo transmitiremos para quienes nos escuchan y nos ven a esta hora de la mañana. Puranoticia.cl estará ahí en el Olivar y transmitirá en vivo y en directo la visita del presidente Boric. Pero después tiene otras citas, Daniel. Exactamente, a las 12 del mediodía ya tiene otra visita, una ceremonia de término de obras del complejo policial de la PDI de Viña del Mar, junto al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, el director también de la PDI, Eduardo Serna, el general director de Carabineros también, Marcelo Araya, y el gobernador de la región del Paraíso, Rodrigo Mundaca, más el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, también estarán presentes en esta ceremonia de término de obra del complejo policial de la PDI, esto al mediodía. Para luego complejo policial, ¿cierto? El que se inaugurará en 2 Norte con calle Quillota. Es prácticamente pleno centro de Viña del Mar, ¿cierto? Ahí la población Vergara, conocida también popularmente, que es un sector bastante céntrico de la ciudad Jardín, por lo que es una buena noticia, ¿cierto? Porque así quedará mucho más asequible el cuartel de la Policía de Investigaciones para todos quienes lo requieran, ¿cierto? Teníamos también la otra sede, la Policía de Investigaciones en Miraflores Bajo, pero también la otra está en Curauma. Exactamente. Bastante alejada una de otra. Es bastante complejo, muchas denuncias te piden tener que ir a hacerlas a Curauma, por ejemplo, las que tienen que ver con cibercrimen, se tiene que presentar la denuncia en el cuartel de Curauma, que claramente es bastante complejo porque no solamente ahí va gente de Valparaíso, de Viña del Mar, sino que de gran parte de la región también, de Concón, ¿cierto?, de Villa Alemana, Quilpué. Sí, está complicado, así que tenemos esta inauguración de este nuevo complejo policial de la PDI en Viña del Mar. A las 3:30, a 15:30 horas, se traslada el presidente de la República al Muelle Barón, donde también visitará las obras del Parque Barón y encabeza el lanzamiento de la temporada de turismo verano 2026 junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, las subsecretarias de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, y de Turismo, Verónica Pardo, y también el gobernador de la región del Paraíso, Rodrigo Mundaca, el delegado presidencial regional también, Yanino Riquelme, y la alcaldesa del Paraíso, Camila Nieto. Son las actividades que tiene hoy, 3 actividades acá en la región del Paraíso, el presidente de la República, Gabriel Boric. Y ahí Puranoticia.cl estará transmitiendo cada una de las actividades que tenga el presidente de la República en nuestra región de Valparaíso. Usted las podrá escuchar a través de la 90.9 FM y la 102.5 FM. Y también, por supuesto, la podrá ver a través de Puranoticia.cl y los diversos cable operadores donde tienen disponible nuestra señal, Daniel. Así es. Vamos con más informaciones, Camila, porque también ha sido noticia y ha generado repudio en la comunidad un video que comenzó a circular durante la tarde de este martes 6 de enero, donde se observa a una pareja arrojando polluelos de gaviota desde la terraza de un edificio ubicado en el sector de Maitencillo, comuna de Puchuncaví, esto en la región de Valparaíso. Indignante las reacciones, han sido reacciones, claro, de las personas respecto a este video, que es bastante explícito, como estos sujetos arrojan estas crías de polluelo de gaviota.
El registro que rápidamente se viralizó en redes sociales muestra a un hombre y una mujer en la terraza de un condominio. En las imágenes se aprecia cómo el sujeto toma estos polluelos y los lanza al vacío, mientras que la mujer utiliza varillas para espantar a las gaviotas adultas que intentaban acercarse a sus crías, configurando un grave caso de maltrato animal. De verdad que es impactante, muy explícitas las imágenes que estamos viendo en este momento en pantalla. Por suerte, Daniel, tras la difusión. Sí. Por suerte, Daniel, hoy en día todas las personas tienen una cámara en su mano, ¿cierto? Y se puede tomar este indignante registro, como tú lo mencionabas, de forma rápida. Hoy en día, gracias a los celulares, gracias a la tecnología, todo el mundo puede portar rápidamente una cámara de grabación en sus manos, lo que fue completamente vital para identificar a estas personas, porque por si acaso tanto la mujer como el hombre, quien sería un trabajador de esta mujer, están plenamente identificados. Exactamente. Tras la difusión de este video, Camila, la municipalidad de Puchuncaví emitió un comunicado oficial señalando que se encuentra recabando todos los antecedentes relacionados con este hecho ocurrido en Maitencillo. Desde el municipio condenan tajantemente y enérgicamente este tipo de acciones, indicando que atentan contra la vida silvestre y vulneran también la normativa vigente de protección animal, que es lo que más preocupa en este caso. De verdad que es bastante impactante las imágenes muy explícitas en este momento las están emitiendo. Asimismo, se informó que se están evaluando también y gestionando acciones legales para que la situación sea investigada y sancionada conforme a la ley. El municipio también dio aviso de lo ocurrido a la delegación presidencial, también al SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, y también al SENAPRED, con el fin de coordinar las medidas correspondientes dentro de sus competencias. Finalmente tenemos también, no sé si están disponibles las declaraciones del alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, quien reitera el compromiso de la Casa Edilicia con la protección del medio ambiente y el bienestar animal. Escuchemos. Vecinas de la comuna de Puchuncaví, frente a los hechos que se han denunciado a través de redes sociales y otros medios, de hechos ocurridos en la localidad de Maitencillo por dos personas que han atentado contra estos animalitos, hemos hecho las denuncias correspondientes. Hemos puesto al tanto inmediatamente a la delegación presidencial, a SENAPRED y al SAC. Y como municipio estamos presentando todos los antecedentes de carácter jurídico para la responsabilidad que recae en estas personas que han actuado de esta manera frente a lo que significa el respeto por la vida animal. Hoy día, más que nunca, debemos tener respeto por nuestro entorno, respeto por la naturaleza y por todo lo que significa nuestro cuidado al medio ambiente. Estos hechos los castigamos profundamente y tomaremos todas las acciones para quien resulte responsable de estos hechos que avergüenza el cómo hoy día han actuado frente a la naturaleza en nuestras costas. Indignante entonces, es cosa de ver los comentarios en redes sociales, Camila, respecto a este video. La gente está bastante molesta con esta situación. Afortunadamente, Daniel, gracias al rápido actuar de los vecinos, tenemos buenas noticias, porque rápidamente, como este video se viralizó, pero cosa de segundos en redes sociales, rápidamente el SAC pudo llegar, ¿cierto?, hasta este lugar y rescató las aves. Están sin ningún tipo de fractura, eso ya se confirmó, solo un poco deshidratadas, sin fracturas, y sobrevivieron a esta caída, ¿verdad?, a esta caída de altura. Pensemos que son pájaros que aún no vuelan, por lo que es de verdad una fortuna que no hayan presentado lesiones y no hayan tenido ningún tipo de fracturas, Daniel. Y por otro lado, estos sujetos ya fueron formalizados. Hay una demanda, tengo entendido, que puso tanto el municipio como el propio SAC, por lo que deberán presentarse en el juzgado de garantía en los próximos días, ¿cierto? Porque ya habrían sido formalizados estas dos personas que están plenamente identificadas. Afortunadamente que la justicia haga su trabajo en este caso, Camila, un caso indignante, un caso que preocupa un poco la conciencia que se tiene como sociedad respecto al cuidado animal, no solamente con las mascotas, sino con el entorno. Sí, Daniel, siempre hay que recordar que sobre todo en las zonas costeras, sobre todo en lugares, ¿cierto?, que son de ellos, esa es la realidad. Vemos un edificio que está en la costa de la playa, que está entre los pinos muy característicos de esta zona de la región de Valparaíso, ¿cierto? Los bosques que están muy cercanos a las costas, y son los sectores que nosotros nos hemos tomado, que nosotros hemos ido avanzando como seres humanos, pero también tenemos que aprender a convivir en esta evolución, ¿cierto? Hay que aprender a convivir quiénes son los reales dueños del lugar, ¿cierto? Exactamente.
Continuamos con más temas, Camila, porque ayer se tomó la tarde noticiosa el incendio Laguna Verde. Bueno, tenemos noticias respecto de este incendio porque el Senapred canceló la alerta roja y declaró la alerta amarilla para la comuna de Valparaíso luego de que el incendio forestal que afectó a la localidad de Laguna Verde fuera catalogado como contenido. De acuerdo con la información técnica entregada por la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, el siniestro se mantiene activo, pero sin amenaza inminente, condición que permitió rebajar el nivel de alerta. Las llamas consumieron aproximadamente 10 hectáreas de vegetación. En consideración a estos antecedentes y tras las coordinaciones con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Senapred resolvió cancelar la alerta roja y mantener vigente la alerta amarilla, la cual se extenderá hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten. El fuego afectó 3 estructuras, 2 correspondientes a segundas viviendas y una tercera con daños parciales. Cabe recordar que durante el momento más crítico de la emergencia, la rápida propagación de las llamas impulsada por el viento obligó a activar en 2 ocasiones la mensajería SAE, lo que derivó en la evacuación de cerca de un centenar de personas desde sectores de Laguna Verde. En el combate del incendio trabajaron 15 carros del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso junto a 3 vehículos de apoyo y más de 105 voluntarios bajo el mando del tercer comandante Francisco Arévalo, enfocados en el control del fuego y la protección de zonas habitadas. Desde Senapred indicaron que con alerta amarilla se mantendrán alistados de manera escalonada los recursos necesarios en apoyo a lo ya desplegado por CONAF, bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, con el objetivo de evitar una reactivación del incendio y minimizar los efectos sobre las personas, sus bienes y el medio ambiente también, que se ve bastante afectado con estos incendios forestales. Fauna y flora se ve afectada sobre todo en sectores rurales como es Laguna Verde, Camila. Sí, más de 3 casas, 3 viviendas fueron las que resultaron afectadas por las llamas en este incendio, ¿cierto? Que nos tuvo bastante preocupados ahí la tarde de este martes, ¿cierto? Fue alrededor de las 3 de la tarde, me atrevería a decir, cuando se encendieron las alarmas por este incendio en Laguna Verde, Daniel. Así es. Y continuamos porque la sección Centauro de Carabineros en trabajo de patrullajes, la sección central Centauro de la Prefectura de Carabineros de Valparaíso, dio a conocer un balance positivo de su labor durante el año 2025 que acaba de terminar, periodo en el que logró 703 personas detenidas e incautó 14 armas de fuego en operativos desarrollados en las comunas de Valparaíso y Casablanca. Esta unidad especializada tiene como misión reforzar las labores operativas en sectores con mayores índices de incivilidades y delitos, además de apoyar el plan de calles sin violencia, esto es lo importante, con el objetivo de aumentar la presencia policial, fortalecer la seguridad ciudadana y entregar una respuesta oportuna y eficaz a la comunidad. De acuerdo a las cifras entregadas, del total de los detenidos, 410 correspondían a prófugos de la justicia, cifra importante, resultado que se explica principalmente por los más de 8.000 controles preventivos, tanto de identidad como vehiculares, realizados durante el año en distintos puntos del territorio. En materia de incautaciones, Carabineros informó también el decomiso, lo que siempre comentamos acá, Camila, cigarrillos de contrabando, 14.107 cigarrillos de contrabando, además de 14 armas de fuego y 50 armas blancas, junto con la recuperación de 14 vehículos que mantenían encargo vigente. Respecto a las labores de fiscalización, se cursaron 2.369 infracciones a la ley de alcoholes, tanto a locales de expendio como a personas por consumo en la vía pública. Asimismo, se registraron 610 infracciones al tránsito y 415 infracciones por incumplimiento de ordenanzas municipales. Desde Carabineros destacan este compromiso, estos resultados que reflejan el alto compromiso, también profesionalismo y entrega de los funcionarios que integran esta sección especializada, la sección Centauro, reafirmando el compromiso también de la Policía Uniformada de Carabineros de Chile con la seguridad, el orden público y el bienestar de la comunidad. Así que tenemos noticias respecto a la sección Centauro. Tenemos también en vigencia el plan verano, que también está dando resultados, así que buenas noticias también para la institución uniformada de Carabineros de Chile. Buenas noticias, Daniel, sin duda. A usted lo dejo mejor, ¿o no? Porque ya tiene que moverse rápidamente a seguir ahí al presidente Boric. Lo quiero, pero pisándole los talones. Sí, ahí estaremos.
Muchas gracias, Daniela. Y cualquier cosa nos avisas, volvemos a conectar en cualquier momento. Nos quedamos pendientes. Muchas gracias, Daniel, por este despacho. Que esté muy bien. Bueno, y vamos a estar ahí atentos a la visita del presidente de la República a nuestra región de Valparaíso. Estará acompañado de hartos ministros, también hartas autoridades locales. Estará la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonte, y también estará el gobernador Rodrigo Mundaca. Así que ahí estaremos atentos a esta visita que tiene el presidente de la República a la región de Valparaíso. Pero durante la tarde de este martes, el gobierno ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto que busca reformar la institución de Gendarmería. Esto fue anunciado tras la llamada Operación Apocalipsis, que tuvo lugar en distintos penales, en distintas cárceles de nuestro país, la que finalmente reveló una verdadera red de corrupción al interior de las cárceles y que dejó a 42 gendarmes, hoy en día, ¿cierto?, ex gendarmes, porque fueron destituidos de la institución. Son 42 los gendarmes que hoy en día están en prisión preventiva tras esta Operación Apocalipsis, por lo que ahora el gobierno ingresó una reforma, un proyecto que busca reformar la institución de Gendarmería. El gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que reforma Gendarmería, anunciado tras la Operación Apocalipsis, que desarticuló una red de corrupción al interior de las cárceles, especialmente en el penal de Santiago 1. Entre las principales disposiciones del proyecto se establece que Gendarmería de Chile pasa a depender del Ministerio de Seguridad Pública y no de Justicia, y que los gremios de gendarmes dejarán de existir a contar de la publicación de la norma. Se propone que a contar de la fecha de publicación de la presente reforma constitucional, las asociaciones de funcionarios de Gendarmería quedarán disueltas y su liquidación se efectuará conforme a la ley bajo la actual que se hubiesen constituido. Además, la iniciativa busca separar las funciones de seguridad penitenciaria y de reinserción social, para lo cual en un plazo de 12 meses desde la publicación de la reforma constitucional se enviará a un Congreso un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, indicó que el proyecto es indispensable para fortalecer la seguridad pública y enfrentar la corrupción en el sistema penitenciario, mientras que el titular de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que es una reforma urgente y necesaria para el país. Bueno, y por supuesto que tras presentar este proyecto, y quien prestó unas palabras para la prensa, quien estuvo en el Congreso Nacional, fue el propio ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Jaime Gajardo. Lo escuchamos. Además también que ésta sea integrada a las fuerzas de orden y seguridad y que por ende dependan del Ministerio de Seguridad. Hemos dado los principales antecedentes, esta reforma que ingresó el día de ayer acá al Congreso Nacional, se está tramitando con la celeridad que significa y que tiene que tener una reforma tan importante como esta, una reforma estructural que se encuadra y se enmarca en el conjunto de otras reformas que estamos realizando para modernizar y transformar a Gendarmería de Chile, que es clave para nuestro sistema penitenciario y además es clave también para el sistema de seguridad pública. Así que el día de hoy la hemos presentado. Por cierto, las asociaciones de Gendarmería han manifestado sus reparos, ya que, entre otras cosas, lo que implica esta reforma es que, al ser una institución de orden y seguridad, Gendarmería de Chile, así mismo como Carabineros o la Policía de Investigaciones, no puede tener asociaciones gremiales, y se entiende por la naturaleza del tipo de institución y el diseño institucional que nosotros tenemos en nuestro marco constitucional. Así que en ese sentido hemos recibido muy buena, ha sido muy bien recibida esta reforma por parte de los distintos sectores de políticos de la Comisión de Constitución, y en ese sentido estamos bastante conformes con esta presentación. Bueno, nosotros hemos presentado esta reforma, que es una reforma necesaria para el país. Es una reforma clave para transformar a Gendarmería en una institución de orden y seguridad. Y en ese sentido creemos que eso es lo que se tiene que ver por el bien del país, por la situación en la cual lamentablemente en otros países de la región las bandas de crimen organizado o han nacido o se han fortalecido en las cárceles. Las bandas de crimen organizado son la principal amenaza que hay para la vigencia de los estados de derecho, la seguridad pública de los ciudadanos y la democracia en los países de la región. Y nosotros no queremos que eso ocurra en nuestro país. Y para ello, fortalecer Gendarmería, transformarla en una institución de orden y seguridad es central en esa estrategia. Y creemos que eso es lo que tiene que estar por sobre cualquier otra consideración. Bueno, estamos citados para el día de mañana, también para escuchar expertos. Estamos en la presentación
general del proyecto, que fue la que se realizó el día de hoy. El día de mañana van a exponer distintos expertos en esta materia y esperamos que sea una tramitación rápida. Así vemos que el compromiso que tienen en general los diputados y diputadas que conforman la Comisión de Constitución, porque todos entienden el sentido de urgencia que tiene transformar a Gendarmería en una institución que sea capaz de enfrentar los desafíos que hay en materia de seguridad pública. Bueno, escuchábamos ahí las palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, tras este proyecto que busca modificar la institución de Gendarmería que fue presentado este martes en el Congreso. Nos vamos a mantener atentos, tenemos ya a nuestro siguiente invitado, Gustavo Valdés. Vamos a conversar con él, ¿cierto? Él es académico de la Facultad de Derecho de la USACH, de la Universidad de Santiago de Chile, con quien conversaremos de la complicada situación que atraviesa por estos días Venezuela con el arresto de Nicolás Maduro. ¿En qué va este proceso? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué es lo que se viene para los próximos días? Lo conversaremos precisamente con Gustavo Valdés. 8 de la mañana con 26 minutos. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 8 de la mañana con 32 minutos de este miércoles, 7 de enero. Estamos de regreso ya en Pura Noticia Matinal para que sigamos revisando las informaciones, no solo en nuestra región de Valparaíso, no solo de nuestro país, sino que por supuesto los ojos del mundo están puestos en Venezuela y la situación tras la captura de Nicolás Maduro, la situación que atraviesa tanto Venezuela con Estados Unidos ante lo sucedido este fin de semana. Y es por eso que ya está conectado con nosotros Gustavo Valdés, quien es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por estar con Pura Noticia Matinal durante esta mañana. Muy buenos días, un gusto poder saludarlos. Buenos días. Tenemos también, ¿cierto?, los dichos fuera, ¿cierto?, dejando todo lo que ha pasado en Venezuela, todo lo que hemos visto estos últimos días, ¿cierto?, Maduro declarándose no culpable este lunes ante ahí el Tribunal de Nueva York, se fijó esta nueva audiencia para el 17 de marzo, pero también tenemos dichos de la ONU, ¿cierto? La ONU advierte que una intervención de Estados Unidos para lograr capturar a Nicolás Maduro contraviene el derecho internacional. Esas fueron parte de las palabras de la ONU. ¿Por qué la ONU sostiene esto? Si tú nos puedes explicar, ¿cierto?, ¿por qué sería una eventual, por qué esta intervención de Estados Unidos estaría en contra del derecho internacional? Perfecto. Bueno, sí, la verdad es que lo que hemos visto los últimos días es una permanente tensión entre dos posturas. Por una parte, lo que es la postura de Estados Unidos y el gobierno encabezado por el presidente Trump, que ha defendido la legalidad y la legitimidad de la acción que tuvo como consecuencia, ¿no es cierto?, lo que se ha denominado la extracción de Nicolás Maduro. Y por otra parte, en buena medida, el concierto internacional, ayer vimos varias declaraciones en ese sentido en la ONU, que han cuestionado la legalidad internacional de esta acción que ha iniciado el gobierno estadounidense. Concretamente hay dos tensiones acá. La primera es que, por su parte, el gobierno estadounidense está validando su actuar en el entendido que Nicolás Maduro sería el cabecilla de una red de clientelismo, como se ha precisado hace algunas horas, que tenía como consecuencia básicamente tráfico a gran escala de cocaína, cuyo destino y efectos se radicaban en territorio norteamericano. Y por otra parte, buena parte de los países que han criticado el accionar del gobierno liderado por el presidente Donald Trump, lo que han dicho es que existe en el derecho internacional determinados principios que habrían sido vulnerados con esta acción. Concretamente citan la Carta de Naciones Unidas, que contempla tanto el principio de no intervención, que se basa, ¿no es cierto?, en otro principio base del derecho internacional de posguerra, que es la igualdad soberana entre todos los estados, y que habría sido vulnerado por parte del gobierno norteamericano con esta acción. La tensión fundamental es calificar si es que, o versar el análisis sobre si es que esta acción califica como una acción militar o bien fue una operación, como se ha querido también en medios internacionales señalar, como quirúrgica o muy específica de poder tomar detenido a Nicolás Maduro con el fin que pueda comparecer ante un tribunal norteamericano, como es lo que hemos estado viendo durante estos días. Entonces, ahí hay una permanente tensión.
han seguido saliendo argumentos por parte del gobierno norteamericano que buscan fundar cada vez de mayor forma lo que fue esta acción, pero no hay que perder el punto de vista de cuáles son los verdaderos objetivos que están detrás de esta acción. Se dice que es poner a Nicolás Maduro al frente de tribunales norteamericanos para que responda sobre su eventual responsabilidad en los hechos que se le imputan, pero al mismo tiempo también las mismas fuentes oficiales, partiendo por el presidente Donald Trump, han señalado que ellos también tienen otros objetivos más allá de la pura persecución, ¿no es cierto?, de la responsabilidad o la eventual responsabilidad penal de Nicolás Maduro. Entonces, esas son las dos grandes tensiones respecto de las cuales se está generando algún nivel de debate internacional, pero indiscutiblemente que es un tema aún en desarrollo y ha despertado bastante interés. Gustavo, pero cierto que este tema ha sido bien comentado durante los últimos días. Hay gente que está de acuerdo, ¿cierto?, con esta intervención de Estados Unidos, otros que lo califican directamente como una invasión. Pero te quería preguntar si es que existen excepciones que sean legales, ¿cierto?, para que permitan que un país pueda intervenir para capturar a un jefe de Estado, como fue el caso que vimos este sábado. ¿Hay alguna excepción legal donde un país pueda hacer esta intervención en otro país donde no tiene soberanía? Sí, existen excepciones a estos principios, ¿no es cierto?, que hemos estado señalando. También hay que señalar que todas estas excepciones son justamente eso. Situaciones que lo que buscan es romper una regla general que en materia de derecho internacional es prohibir el uso unilateral de la fuerza. Entonces, todas estas excepciones vienen un poco a hacer una oposición a esa regla general que es la que no debemos desatender. ¿Qué es importante saber en términos de cuál vendría siendo una excepción a ello? Existe dentro del mecanismo del derecho internacional la posibilidad de una intervención en este sentido, siempre y cuando se esté respondiendo una agresión de un Estado. No es el caso. Ya vamos a ver también que efectivamente parte el oficialismo del gobierno norteamericano ha tratado de fundar esta causal de manera no tan desarrollada hasta la fecha, pero han tratado también de darle sustento a esta causal. Y por otra parte, esto que podríamos, ¿no es cierto?, denominar quizás en una jerga más conocida para nosotros una especie de legítima defensa del Estado. Y por otra parte también tenemos una doctrina que se ha ido desarrollando en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, que dice relación con esta responsabilidad de proteger, que es un mecanismo que validaría la intervención de otro Estado en un Estado soberano cuando se esté frente, ¿no es cierto?, a crímenes de ese Estado que se busca intervenir contra la propia población. Y es una excepción que tiene sí como límite la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, situación que tampoco se verificó en este caso. Entonces, existen excepciones, pero lo cierto es que el gobierno norteamericano al actuar no invocó ninguno de estos mecanismos que existen en el derecho internacional. También durante estos días se ha debatido sobre la posibilidad de incluso haber forzado el derecho internacional para labores de asistencia militar y todo lo demás, pero lo cierto es que no se ocupó ninguno de estos mecanismos y derechamente lo que hubo fue una acción destinada a extraer, como se ha dicho en portales especializados, a Nicolás Maduro de Venezuela y asegurar de esa forma su comparecencia ante un tribunal norteamericano. Y en este caso en específico, ¿cierto?, desde el punto de vista jurídico, lo que vimos este sábado con la captura de Nicolás Maduro, ¿fue legal la captura, ¿cierto?, en ejercicio, sin autorización, esta captura que hace Estados Unidos en Venezuela, sin la autorización de ninguna autoridad, por decirlo así, o algún organismo internacional? ¿Esto es legal? A ver, en principio lo que se ha señalado, como hemos hecho referencia anteriormente, no se ajustaría al estándar del derecho internacional vigente. ¿Ya? La acción no se ajustaría en ese sentido a las normas que regulan el derecho internacional, porque en definitiva no se siguieron los protocolos que hemos señalado, los caminos, ¿no es cierto?, que jurídicamente el derecho internacional establece para una acción de esta naturaleza. Ahora, por su parte, Estados Unidos se defiende diciendo: tengo todo el derecho yo a perseguir responsabilidad penal de una persona a la cual ellos no reconocen como
presidente legítimo de Venezuela. Hasta el día de hoy ellos, la postura, ¿no es cierto?, del gobierno norteamericano y también de las autoridades, al menos de la Fiscalía, ha sido señalar que Nicolás Maduro no estaba ejerciendo legítimamente el cargo de presidente de Venezuela, y en ese sentido no gozaría de un elemento de, comillas, protección que tienen todos los jefes de Estado, que es la inmunidad personal. Por tanto, al momento de su captura, al momento de su detención, Estados Unidos argumenta que no habría vulnerado ningún principio de derecho internacional y que, es más, estaba simplemente cumpliendo una orden judicial, pequeño detalle, emanada de sus propios tribunales, ¿no es cierto?, norteamericanos. Pero, en definitiva, el análisis desde el punto de vista del derecho internacional es que la acción mediante la cual se toma detenido a Nicolás Maduro no se habría ajustado, ¿no es cierto?, a los principios de derecho internacional vigentes. No obstante, estas argumentaciones que también desde el gobierno norteamericano se han ido haciendo ya más patentes con miras a poder fundar esta acción. Ahora, es un tema que todavía se está debatiendo incluso en el seno de la propia política norteamericana, y por eso será muy importante hacerle seguimiento a cuáles van a ser los argumentos que van a surgir en el seno de ese debate. Incluso personas que militan en el mismo partido del presidente Trump han planteado objeciones respecto a este punto. ¿Y cuáles son las atribuciones reales que puede tener la ONU, cierto, frente a este tipo de situaciones? Más allá, cierto, que simples palabras, quizás, ¿puede hacer algo concreto? A ver, la ONU muchas veces nosotros la pensamos como si fuera una especie de tutor en orden de todos los gobiernos, de todos los países que en ella convergen, pero lo cierto es que no es eso, es básicamente un foro entre países. La ONU tiene un potencial muy grande en términos de poder generar ese lugar de puente entre los distintos estados, y sobre todo en el tema que estamos conversando ahora surge la figura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora, ese ente dentro de la estructura de Naciones Unidas, que es probablemente el más atingente y que podría tener mayor potencia para pronunciarse sobre este caso, tiene la particularidad que existe lo que se denomina el derecho a veto, que tienen aquellos países dentro de los de Naciones Unidas que forman parte de ese consejo, entre ellos Estados Unidos. Entonces, surge también el debate de la curiosa paradoja que resulta que acciones de aquellos países que tienen derecho a veto, nombro Estados Unidos, también puedo nombrar la Federación Rusa, están en una situación en que basta que ellos planteen el veto para que cualquier acción, por muy diplomática que suene o por muy poco intensa que suene, que pueda adoptar el Consejo de Seguridad, sea inmediatamente bloqueada. Por tanto, Naciones Unidas, si bien podría tener a través de su Consejo de Seguridad la posibilidad de pronunciarse derechamente sobre el mérito de la acción, lo cierto es que cualquiera de esos pronunciamientos que podrían emanar del Consejo de Seguridad terminan siendo bloqueados en los hechos por los países que tienen derecho a veto, y acá tenemos la particularidad de que Estados Unidos, que es el país que en definitiva estaría siendo cuestionado, tiene justamente derecho a veto. Entonces, la situación de Naciones Unidas frente a este conflicto que estamos analizando tiene ese matiz. Existe un bloqueo. No le estoy dando ninguna connotación a esa situación, simplemente la estoy describiendo por parte de aquellos países que tienen derecho a veto. ¿Y qué pasaría bajo este mismo contexto con la Corte Penal Internacional? ¿Tienen más atribuciones en este sentido? A ver, la Corte Penal Internacional es una instancia distinta, es una instancia que lo que busca es no juzgar delitos comunes. La Corte Penal Internacional más bien busca hacerse presente cuando se está frente a situaciones de, por ejemplo, genocidio, delitos de lesa humanidad, y en definitiva su carril no va por el de delitos comunes. ¿Por qué hago la precisión? Porque lo que nos convoca finalmente en términos de delitos acá en el caso de Nicolás Maduro es narcotráfico, que es un delito común. Efectivamente, el gobierno norteamericano ha formulado 4 cargos que también buscan complejizar ese delito, si se quiere, base de narcotráfico, a propósito de lo que era la posición de Nicolás Maduro dentro del régimen chavista como jefe de Estado, más allá de la legitimidad del
ejercicio de ese cargo, pero en definitiva la Corte Penal Internacional, que arranca, ¿no es cierto?, jurídicamente del Estatuto de Roma, se basa en la cooperación voluntaria de los Estados, ¿ya? Cuando hay alguna acción que se presente al alero del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional para poder materializar, por ejemplo, las detenciones, no se va por la vía militar o de acciones de extracción como la que vimos este fin de semana respecto de Nicolás Maduro. Lo que ahí ocurre verdaderamente es una cooperación entre aquellos estados que han suscrito el Estatuto de Roma para poder tomar acciones, por ejemplo, si es que la persona que se está buscando que comparezca a la Corte Penal Internacional por delitos como los que señalaba, lesa humanidad, genocidio, está temporalmente en alguno de los estados que forma parte del Estatuto de Roma, podría ser mediante la cooperación internacional esa persona aprehendida y mediante también otro mecanismo del derecho internacional que es la extradición, lograr que esa persona pueda cumplir algún tipo de, o que previo a cumplir esa condena pueda hacerse presente ante el tribunal que requiere su comparecencia. Entonces, es una instancia que no juzga delitos comunes y que en este caso en concreto no veo cómo podría hacerse parte en lo inmediato para intervenir en el proceso judicial que ya Estados Unidos ha comenzado en contra de Nicolás Maduro. Todos los análisis y todas las críticas que se puedan hacer desde el punto de vista del derecho internacional respecto de lo que es la detención de Nicolás Maduro, creo que van a quedar un poco en ese foro, más bien del análisis, y probablemente el único argumento de los que están saliendo hoy en día en el debate respecto de lo que fue la captura de Nicolás Maduro, que tenga algún tipo de efecto o que podamos ver nosotros un poco más en el proceso, en la medida que vayamos viendo, ¿no es cierto?, el desarrollo del mismo, va a ser aquel que dice relación con esta supuesta inmunidad que a él le hubiese tocado que se le respetara en calidad de jefe de Estado de Venezuela. Ese es el único argumento que yo veo factible que en el corto plazo, o en el mediano plazo, mejor dicho, nosotros veamos que verdaderamente también va a ser parte de lo que se analice en el procedimiento penal que hoy en día se está siguiendo en contra de Nicolás Maduro y su señora. Gustavo, y de confirmarse o de si efectivamente existiera, ¿cierto?, una acción contraria al derecho internacional, ¿Estados Unidos arriesga alguna consecuencia? ¿Tendría, cierto, algún no sé, algún castigo, por llamarlo de alguna forma? ¿Habría alguna consecuencia por esto? A ver, hay una instancia, a ver, en principio yo creo que el hecho de tener a un Estado como Estados Unidos, con la potencia mundial que es, dentro del Consejo de Seguridad bloquea cualquier tipo de acción que desde ese ente pudiera, ¿no es cierto?, salir en este contexto. Entonces, descartado ya eso, al menos con lo que hemos dicho, podría verse quizás en el futuro, lo veo también poco probable, algún tipo de acción entre estados. Hay un tribunal que depende también del sistema de Naciones Unidas, que podríamos decir que es como el brazo judicial de la ONU, que es la Corte Internacional de Justicia, en que eventualmente el Estado venezolano podría plantear algún tipo de reclamación respecto del actuar de Estados Unidos en este caso. Ahora, nuevamente entramos en el análisis de un foro que, al depender de Naciones Unidas y teniendo también en el horizonte que muy probablemente todo este devenir va a estar muy vinculado a lo que sea también la secuela del juicio contra Nicolás Maduro, por ejemplo, si es que en la medida que va avanzando el juicio se comienza a conocer prueba que verdaderamente comienza a acreditar una responsabilidad concreta de Nicolás Maduro como jefe de Estado en su minuto de Venezuela, y además de toda una articulación por parte de los órganos que dependían del Poder Ejecutivo, al menos venezolano, cúpulas castrenses, cúpulas también a nivel de ese mismo Poder Ejecutivo, Presidencia de la República de Venezuela, al servicio del narcotráfico, al servicio de lo que Estados Unidos ha denominado narcoterrorismo, naturalmente que la legitimidad, más allá de que se pueda presentar o no una acción de este tipo, la legitimidad que podría tener una acción de esta naturaleza es también bastante discutible. O sea, si es que termina acreditándose una responsabilidad penal de Nicolás Maduro
más que necesariamente yo la veo muy vinculada a lo que es el uso del aparataje estatal, lo que termina de una u otra forma dándonos luces que había o estábamos frente a un gobierno corrupto desde esa perspectiva. Es muy difícil que en el foro internacional haya algún tipo de repercusión contra Estados Unidos por la legalidad de la acción que se tomó para tomar detenido a Nicolás Maduro. Entonces, es un poco ese el debate que trasunte que ha hecho que muchos analistas, muchas personas que mandan cartas al director durante estos días digan, bueno, el derecho internacional parece que no sirve para nada. Bueno, no va por ahí, yo creo, el análisis. Efectivamente, hay muchas herramientas del derecho internacional que en este caso no se activaron, no se usaron, pero en definitiva no hay que olvidar que lo que busca el derecho y también el derecho internacional, obviamente, es poner un límite a las acciones y al uso de la fuerza. O sea, tener reglas que permitan la protección de quienes son sujetos de derecho, en el caso de los sujetos de derecho internacional, velar también por los principios que en la secuela, ¿no es cierto?, de las últimas décadas hemos ido viendo que se ha hecho necesario también ir consolidando. Nos vamos a mantener atentos finalmente cómo se desarrolla este conflicto que sin duda tiene muchas aristas para ir ahí desentrañando. Muchas gracias, Gustavo Valdés, académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por estar en Pura Noticia Matinal. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Que estén muy bien. Muy buen día. Igualmente. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Nos trasladamos a esta hora de la mañana rápidamente hasta la región metropolitana, donde autoridades entregan detalles sobre un procedimiento investigativo que permitió la detención de 7 ciudadanos chilenos, presuntos miembros de una asociación delictiva que engañaba a sus víctimas haciéndose pasar por falsos policías y funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero. Escuchamos. Cada uno con roles definidos, en donde concurren a los domicilios de las víctimas, les solicitan sus productos bancarios, incluso especies y bienes de valor, les indican que hay están siendo seguidos y afectados por una banda internacional de sujetos, pese a que son todos de nacionalidad chilena. Y nos damos cuenta con que ya el monto del fraude en general está cercano a los 1.000 millones de pesos, un poco más de los 900 millones de pesos. Antes de ayer nos dimos cuenta que ocurre la última estafa justo la noche anterior a que concretáramos esta diligencia de entrada, registro e incautación. Además de lo que señalaba el subprefecto, logramos también que el tribunal nos autorizara el congelamiento de 8 cuentas bancarias. Logramos también que se pudieran decretar medidas cautelares por parte del tribunal sobre 3 bienes inmuebles para que los imputados no lograran deshacerse de ellos, que están a nombre de palos blancos o testaferros, como bien se decía. Pudimos avanzar rápidamente y en 2 meses y medio desbaratar a esta organización criminal, que está compuesta en realidad de 13 personas que tenemos detectadas. Las órdenes de detención es sobre 10 personas más otros 3 que están al interior del penal. De estas 10 personas, 3 aún permanecen prófugas, así es que tenemos que tomarlos detenidos ojalá pronto, puesto que existe el cierto temor de que vayan a seguir operando. Así es que tenemos trabajo pendiente y la verdad es que, bueno, estamos sí un tanto, no decir contentos, pero sí conformes, al menos de poder haber frenado que esta banda siguiera operando en el país y haberlos logrado frenar en tan poco tiempo, porque es una investigación sumamente compleja que abarcó la interceptación de muchas líneas telefónicas, de los seguimientos, de muchos levantamientos de secreto bancario, que en verdad en las cuentas bancarias no encontramos tanto dinero, porque como ustedes pueden apreciar, se encontró mucho dinero en efectivo. Y estamos hablando de gente que incluso se hizo operaciones estéticas, que gastó la plata, digamos, en bienes muy suntuosos, que andaban en autos de lujo, y en definitiva
Más antecedentes y el contenido completo de la investigación lo pueden conocer el día domingo, cuando nosotros le entreguemos toda la información completa y formalicemos la investigación en el tribunal, puesto que el tribunal nos ha dado un plazo hasta el día domingo para poder traer a los detenidos que vienen desde regiones, poder armar la investigación, poder acceder a parte del contenido de los teléfonos, de la información de los teléfonos, para tener una formalización más robusta de aquí al domingo, por lo que nosotros seguimos arduamente trabajando para estos efectos de aquí de cara al domingo, y de no haber mediado también con el apoyo de el análisis financiero y patrimonial que también lo realizó la Fiscalía con el analista que me acompaña, no hubiésemos podido avanzar rápidamente y darnos cuenta de que esto no solo, insisto, se trata de delitos de mera estafa, sino que es un hito. A esta hora de la mañana estamos en la región metropolitana, donde en un punto de prensa se encuentra hablando la Policía de Investigaciones junto a la fiscal de Ñuñoa y Providencia. Escuchamos a esta hora a Alejandra Godoy, quien da cuenta sobre un proceso investigativo que permitió la detención de 7 ciudadanos chilenos, presuntos miembros de una asociación delictiva que engañaba a sus víctimas, haciéndose pasar por falsos policías y falsos funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero. El trabajo técnico y eficiente de la PDI en conjunto con la Fiscalía. En octubre se toma conocimiento por primera vez por la Fiscalía y por la PDI respecto a la comisión de este delito, y en meses se logra desbaratar una banda que estaba realizando... Escuchamos a esta hora de la mañana al Seremi de Seguridad Pública de la región metropolitana, Alejandro Jiménez. Región metropolitana y en el sur del país, e incluso personas que estaban privados de libertad en la cárcel de Huachalume, en La Serena, también participaban y eran probablemente quienes realizaban directamente las estafas. Es importante también destacar el trabajo que se ha hecho en conjunto, además, al final de la investigación con Gendarmería, quien logra determinar y retirar en un allanamiento celulares que eran utilizados por esta banda para hacer las estafas, más algunos chips, lo cual vuelve a levantar lo importante que es que Gendarmería de Chile ingrese al sistema de seguridad con el proyecto de ley que se presentó, porque cuando estamos trabajando en contra del delito, en contra de las bandas criminales, hay que hacerlo desde todas las perspectivas, y es conocido, lamentablemente, que las bandas delictuales en este país también trabajan desde las cárceles. Por tanto, en la medida que tengamos instituciones robustas, técnicas y eficientes, vamos a lograr desbaratar, por cierto, no solo este crimen, sino otros crímenes que se están cometiendo en conjunto, desde las cárceles con personas en el exterior. Por tanto, mis felicitaciones y del Ministerio a la PDI, especialmente a la Fiscalía, por la eficiencia demostrada. Eficiencia que hay que resaltar, porque en los últimos años la eficiencia en las investigaciones ha sido extraordinaria. Si uno empieza a revisar el tiempo en las investigaciones y los resultados, estamos demostrando que cuando se trabaja en forma seria se obtiene eficiencia. Afortunadamente, gracias a la Fiscalía, vuelvo a insistir, y a la PDI, sacaron de circulación una banda peligrosa, porque no se trata aquí de violencia, se trata de un delito que es una estafa, pero que el daño patrimonial que ha causado a los habitantes de este país ha sido inmenso. Así que vuelva a insistir con las felicitaciones de parte del Ministerio. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con la ronda de preguntas de la prensa y también nos va a acompañar el analista de la Fiscalía, Felipe Herrera. Ahora, en vivo. Ahora, en vivo.
Bueno, ahí estábamos en la región metropolitana, donde autoridades entregaban detalles, ¿cierto?, sobre este proceso investigativo que permitió finalmente la detención de 7 ciudadanos de nacionalidad chilena, quienes son los presuntos miembros de una asociación delictiva que engañaba a sus víctimas, haciéndose pasar por falsos policías y también falsos funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero. Ahí, como lo decía el Ceremi de Seguridad Pública de la región metropolitana, sin duda es una buena noticia, porque era una banda muy peligrosa que estaba operando en distintas partes de nuestro país. 9 de la mañana en punto, hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 9 de la mañana con 5 minutos, estamos de regreso en Pura Noticia Matinal para seguir revisando las informaciones de las últimas horas en nuestra región, pero por sobre todo en todo Chile y en el mundo. Comenzamos con titulares. A más tardar la semana del 20 de enero próximo, el presidente electo José Antonio Kast aseguró que dará a conocer los nombres que integren su gabinete. Los rumores ya dan por confirmado a Jorge Quirós en el Ministerio de Hacienda. El gobierno ingresó un proyecto de ley de reajuste al sector público. La iniciativa incluye esta polémica norma de amarre. La diputada María Francisca Bello, diputada de nuestra región de Valparaíso, fue diagnosticada con cáncer cérvico-uterino. Fue la propia parlamentaria del Distrito 6 de nuestra región quien dio a conocer esta información y anunció que se tomará una pausa en el Congreso. El presidente de la República, Gabriel Boric, cuestiona a los líderes que se muestren serviles con el presidente estadounidense, con Donald Trump. El mandatario sostuvo que el gobierno de Estados Unidos vulnera el derecho. ...24 jóvenes de nuestra región de Valparaíso harán curso de formación en Carabineros. La institución policial destacó que se trata de 13 hombres y 11 mujeres quienes comenzarán a integrar sus filas. La sección Centauro de Carabineros detuvo a 703 personas durante todo el año pasado, durante todo el 2025. De este número, 410 personas corresponden a prófugos de la justicia. Manahi Pakarati finalmente deberá dejar de ser la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, bien digo. La salida se da tras sus polémicos dichos sobre la autodeterminación de Rapa Nui. Carabineros confirmó el llamado a retiro del coronel Leonardo Cárdenas. El mando de la prefectura de Viña del Mar ahora será asumido por la teniente Inge Bordilla. Conozca los conflictos de interés que tendría el arquitecto Iván Poduje. Recordemos, el ex candidato a la alcaldía de Viña del Mar ahora podría asumir el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o bien la delegación regional de nuestra región de Valparaíso. El Servicio de Salud de Viña del Mar, Quillota y el municipio de Los Andes contrataron a personas que estaban inhabilitadas para poder trabajar con menores de edad. La Contraloría advirtió un incumplimiento grave a la normativa y ordenó sumarios administrativos. Esos fueron los principales titulares a esta hora de la mañana, 9 de la mañana con 8 minutos de este miércoles 7 de enero. La temperatura es de 17 grados en las comunas de Concón, Viña del Mar y en Valparaíso. Y a propósito de Valparaíso, los quiero invitar a revisar una información que ya está publicada en nuestro sitio web. Está publicada en puranoticia.cl, ahí ya lo pueden ver a mi costado, porque la Cámara de Diputadas y Diputados finalmente decidió citar a comisión al Ministerio de Transportes, esto ante el inminente paro de microbuses que afectaría a toda nuestra región de Valparaíso. Esta solicitud plantea que las autoridades de la cartera comparezcan en presencia de dirigentes de conductores para entregar explicaciones y además proponer soluciones concretas. Será cierto, quienes son citados, esta solicitud plantea
que citen al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Nos referimos a Juan Carlos Muñoz, o bien en su efecto al subsecretario de la cartera de Transportes, quienes solicitan que comparezcan ante la instancia fiscalizadora en presencia de Óscar Cantero, quien, recordemos, es presidente de la Confederación Regional de Conductores del Transporte Público de Valparaíso, para así poder entregar las explicaciones pertinentes y además proponer soluciones concretas, bien digo, frente a un escenario que amenaza la continuidad del servicio en nuestra región de Valparaíso. Recordemos que durante la próxima semana habrá una reunión, ¿cierto?, de los distintos gremios y se toma esta decisión finalmente, este inminente paro de microbuses que afectaría a nuestra región de Valparaíso. Y en otras informaciones, el Senado aprobó una reforma del sistema político que exigiría un 0.5% del padrón para nuevos partidos. Este proyecto ya avanza en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta iniciativa busca fortalecer la representatividad de los partidos políticos a través de limitaciones en su formación y también las reformas en su financiamiento, incorporando también mayores exigencias para las candidaturas independientes y poder reconocer legalmente a los comités parlamentarios. Escuchamos quien se refirió a este tema, fue el ministro Álvaro Elizalde, el ministro del Interior. Lo escuchamos. El Senado, del mensaje presidencial del proyecto de ley que establece requisitos más exigentes para la constitución de partidos políticos, elimina ciertos incentivos perversos respecto de la forma de financiamiento de los partidos cuando no tienen real representación en el Congreso Nacional, y adicionalmente reconoce legalmente los comités o bancadas. De esa perspectiva se da un paso importante a través de un instrumento que enfrenta la atomización y que permite que tengamos partidos políticos más representativos de las distintas corrientes de opinión que existen en la sociedad chilena. Ha sido un trabajo arduo, de un diálogo que ha permitido generar un acuerdo transversal. No olvidemos que esta es una ley de quórum y que ha tenido un respaldo bastante amplio en las dos votaciones que se verificaron el día de hoy. Nosotros ahora vamos a continuar en la segunda etapa de tramitación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados con el diálogo necesario para construir las mayorías que nos permitan que finalmente esta iniciativa se haga realidad y contemos con una legislación robusta, moderna, conforme a una democracia del siglo XXI, que asegure movimientos y partidos políticos más representativos de las distintas visiones que existen en nuestra sociedad, una sociedad diversa como es la sociedad chilena. De esta forma contribuimos a enfrentar la atomización, avanzamos para tener partidos y movimientos más representativos, y eso genera condiciones para acuerdos que sean positivos para el país, que nos permitan resolver los problemas que afectan a las chilenas y chilenos en su vida cotidiana. No podemos dejar pasar que lamentablemente no se alcanzó a votar el proyecto de eutanasia. Creemos que una sociedad en pleno siglo XXI tiene que dar ese debate y era muy importante que este proyecto se votara, al menos en general, para conocer el parecer del Senado, toda vez que el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas. Así que, bueno, esperamos que en las sesiones de la próxima semana finalmente esta iniciativa sea votada por el Senado. Estamos trabajando a través del diálogo para la construcción de las mayorías necesarias que nos permitan aprobar esta iniciativa. Esta es una iniciativa fundamental para nuestra democracia, porque nos permite tener movimientos políticos más representativos. Muchas veces hemos visto cómo la política se ha transformado en una labor de emprendimiento personal que no necesariamente tiene un correlato con las distintas corrientes de opinión que existen en la sociedad chilena. Y eso se ha traducido en lo que hemos denominado la atomización desde la élite. Es decir, los mismos de siempre son elegidos por los partidos de siempre y una vez que ingresan al Congreso Nacional se dedican a fundar nuevos partidos y a dividirse y subdividirse prácticamente hasta el infinito. Y eso genera una atomización de fuerzas políticas y bancadas que hace muy difícil la construcción de acuerdos. Muchas veces se constituyen partidos ni siquiera habiendo diferencias ideológicas o división entre distintos liderazgos, sino que por cuestiones personales. Y además, siempre teniendo a la vista el tema del financiamiento público.
Bueno, y tras las palabras del ministro del Interior, de Álvaro Elizalde, vamos a seguir revisando informaciones de carácter nacional, porque finalmente durante la tarde de este martes se dio a conocer que el gobierno tomó la decisión de poner término a la destinación de la embajadora Pacarati en Nueva Zelanda, recordemos, tras sus dichos en Rapa Nui. Un completo informe en la voz de Sergio López. El canciller Albert Van Claveren informó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que el gobierno puso fin a la destinación en Nueva Zelanda de la embajadora Mahani Pacarati, luego de que se declarara a favor de la autodeterminación de Rapa Nui. La diplomática deberá presentarse en Santiago y luego será destinada a nuevas funciones a partir del 31 de enero. El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la decisión sobre una adscripción forma parte de lo que son las normas del buen servicio dentro de una cancillería. Estamos hablando de una adscripción que es anticipada y que se relaciona con la situación que se ha producido. Finalmente, Van Claveren indicó que puede asegurar que no va a ser reasignada a alguna otra embajada dentro del periodo que corresponde a este gobierno. Bueno, y quien se refirió a la salida de Mahani Pacarati fue, por supuesto, el ministro de Relaciones Exteriores, Albert Van Claveren. Lo escuchamos. Respecto de la embajadora Pacarati, yo quisiera, en primer lugar, reiterar que ella cometió un error serio, un error importante al publicar una foto en sus redes sociales y también al conceder una entrevista. Quiero decir que obviamente este ministerio la reprendió como correspondía por la publicación de esa foto que fue retirada, y también hicimos una breve investigación respecto de la entrevista que ella había otorgado y que efectivamente no fue informada debidamente a nuestro ministerio. Vistos estos antecedentes, nosotros hemos resuelto adscribir a la embajadora Pacarati de regreso a Chile. Ella deja de ser embajadora de Chile en Nueva Zelanda y queda a disposición de las necesidades del ministerio a su regreso. Esta es una medida de adscripción anticipada, es parte de lo que es la práctica también de la Cancillería, y creemos que efectivamente aquí se faltó a un deber mínimo de prudencia. Ella se expresó respecto de un proceso deliberativo que está ocurriendo en la actualidad. Ese es el contexto también de sus declaraciones. Sabemos que hay una consulta abierta en Rapa Nui respecto a modalidades de autogobierno, pero ella, como funcionaria de nuestro servicio exterior, debería haberse abstenido de entregar una opinión personal sobre ese tema, porque obviamente se confunde esa opinión personal con lo que es su obligación como embajadora de nuestro país. Quiero destacar también que en ningún caso la embajadora Pacarati ha hecho declaraciones de carácter separatista o ha postulado, digamos, la independencia de Rapa Nui. Si hubiera sucedido eso, obviamente no podría permanecer en nuestro servicio exterior. Ministro, ¿por qué se toma la decisión de que siga siendo el cuerpo diplomático? Ella sigue siendo parte del servicio exterior, para ser concreto, y obviamente a la luz de los antecedentes nos pareció que esa era la medida que correspondía. Se hizo una evaluación, obviamente, y esa es nuestra conclusión. Escuchábamos las palabras ahí del ministro de Relaciones Exteriores, de Albert Van Claveren. Y ahora nos vamos a ir a un tema regional. Estamos ya en contacto con el diputado de nuestra región de Valparaíso, con Nelson Venegas, quien ya está conectado a Pura Noticia Matinal. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Diputado? ¿Cómo está? Buenos días. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, diputado. El 31 de diciembre se materializó algo que usted había reclamado
varios tiempo atrás lo habíamos escuchado solicitando esto, ¿cierto? La salida finalmente del delegado que había sido designado, ¿cierto?, para la gestión de la crisis socioambiental que se vive en Concón, en Quintero y en Puchuncaví. Nos referimos a Cristian Cáceres. Su salida finalmente se materializa el 31 de diciembre, algo que usted venía solicitando hace ya varios meses. Camila, yo tengo vínculos muy profundos con Puchuncaví, específicamente con Ventana. Quiero aclarar esta situación porque yo represento a 26 comunas, sin embargo hay comunas que uno, por vivencias personales, obviamente tiene más cercanía. Yo he vivido gran parte de mi vida en Ventana, conozco Ventana profundamente, conozco desde cuando se empezaron a instalar las fundiciones, la planta de refinamiento, lo que son los muelles. Entonces, cuando yo estoy hablando del tema de la contaminación acá, salgo un poco de la trinchera política para abordar el tema que me afecta a mí, a la gente que conozco, a los vecinos que conocí, a la gente en general. Por eso que me duele mucho la manera en que históricamente ha sido tratado el problema de la contaminación en Quintero y en Puchuncaví. Cuando yo recién salí diputado, fui presidente de la comisión destinada a estudiar los accidentes ambientales que se habían producido. Van cerca de 4 comisiones investigadoras donde siempre llegamos a los mismos resultados, sin embargo, nada se ha hecho al respecto. Lo único que en su momento se realizó es la determinación y la elección de un delegado para que tratara de controlar o para que generara un plan de esta naturaleza. Y por supuesto eso debía ser aplaudido, porque por último íbamos a tener un esquema, un diseño, una situación que nos iba a permitir más o menos conducirnos, qué es lo que hacer, entendiendo siempre que una situación que se va arrastrando hace 60 años no se termina de un año para otro. No se trata tampoco de ser irracional en ese sentido. Pero cuando uno se da cuenta, primero, que el delegado a esta altura, después de haber ocupado todo este tiempo, no tiene siquiera un plan, no tiene siquiera un diseño, no tiene conversaciones con los actores que hemos trabajado en ese lugar, que conocemos en ese lugar. Me refiero principalmente a los diputados, no solo yo, sino que otros diputados también. Cuando no ha dialogado con los concejales, cuando no ha dialogado con los alcaldes, esto no lo digo yo, ambos consejos se manifestaron en contra del delegado, entonces que específicamente no está haciendo bien las cosas. Y no está haciendo bien las cosas en una cuestión, insisto, que para mí es fundamental, es de vida o muerte. Entonces yo por eso, no es por una cuestión de cuoteo político, ni por tratar de molestar, ni por tratar de complicar, es porque hay gente que se muere, hay gente que se intoxica. Cerraron la otra vez la Fundación Ventana con la promesa de que se iba a terminar el tema. Lo único que sirvió es para quitar trabajo a la gente, porque continuaron los hechos de contaminación prácticamente una vez al mes. Entonces, esa impotencia que siente la gente, yo la siento muy cercana porque, insisto, hay gente que yo conozco, son vecinos, son familiares. Y también entonces, quizás, diputado, uno... Fue muy riguroso respecto de ese tema. Uno como adulto, ¿cierto?, puede amoldarse, decirlo de alguna forma, a estas situaciones, pero son cientos de niños los que tienen distintos operativos, ven suspendidas sus clases, ven interrumpida, ¿cierto?, su vida diaria y tienen ciertas como operativos, como operaciones DAISY en casos de contaminación, algo que no se da en ninguna parte de nuestro país. Son niños y niñas y son personas que viven en un mundo de segunda categoría. O de tercera categoría. Y esto no es de ahora, si yo me acuerdo de los hombres verdes de hace algunos años atrás. Esto no es un problema que surge ahora, esto es un problema que se viene arrastrando hace mucho tiempo, pero que nos planteemos. Mire, yo hubiera sido delegado, yo digo, mire, tenemos esta situación, señores, tenemos un problema de 60 años, esto se viene arrastrando, aquí hay muertos, yo le digo que lamentablemente no lo puedo solucionar en 2 años, no lo voy a hacer, sería mentirle, pero juntémonos, generemos un plan, veamos qué es lo que vamos a hacer con el petróleo, veamos qué vamos a hacer con el muelle, veamos a ver cómo van a funcionar las estaciones de monitoreo. Pero lo que a mí ya me colmó la paciencia fue, por ejemplo, a propósito del tema de la planta de tratamiento. Y cuando hay niñas y personas intoxicadas, y él dice que no, que hicieron los análisis, que en realidad no era para tanto, y yo voy al terreno. Yo quiero que sepa usted, Camila, que yo fui a La Chocota, en Puchuncaví. Yo creo que se están haciendo hasta unos reportajes y recursos de protección. Si no se puede respirar, las casas, dentro de las casas, al lado de la planta de tratamiento, y esto está fuera del tema del cordón industrial, pero afuera de las casas, incluso dentro de las casas pasan
acequias con excrementos, literalmente, con olores insoportables, con miles de zancudos gigantes que pican a los niños, están los niños picados completamente. Pero ¿Diputado? Como si eso ya, solo para terminar, como si eso fuera poco, hay una planta de tratamiento que está a punto, en cualquier momento, acuérdense lo que le estoy diciendo, y eso es lo que estoy reclamando, se va a derrumbar, y entonces ya no solo la gente va a vivir con olor a, disculpe la expresión, a caca, sino que además va a quedar sepultada por la caca, y eso es inaceptable. Claramente es inaceptable, no solo para los cientos de niños, adultos mayores, tenemos toda una población que deben ser tratados, ¿cierto? No como ciudadanos de segunda clase, como también usted lo dice, de segunda categoría, sino que son chilenos como todos los que vivimos en este territorio. Por otro lado, Cristian Cáceres, bien digo, estuvo un año en el cargo, más de un año. Él en octubre del año 2004 es nombrado, ¿cierto?, como el delegado para la gestión de la crisis. ¿Cómo calificaría usted su desempeño durante este más de un año en el cargo? ¿Cómo lo evaluaría? O sea, yo siento que él pasó sin pena ni gloria, es más, pasó con más pena que gloria. Durante todos los meses hubo intoxicaciones. ¿Sabe usted, Camila, que yo no lo conozco? Usted sabe que yo soy diputado de la zona, un diputado completamente conocido en la zona, porque, insisto, tengo vínculos con la zona. Yo ni lo conozco. Usted, por ejemplo, va al Consejo Municipal de Puchuncaví, nadie está de acuerdo con él, y luego viene y dice, los concejales de Quintero tampoco. ¿Sabe lo que dijo él oficialmente, lo que le dicen los concejales? Y lo que pasa es que a él le entregaron una función, pero sin facultades y sin recursos. Bueno, si yo soy un delegado y tengo diputados, que además son diputados de gobierno, llamo por teléfono y digo, ¿sabe que quiero tener una conversación con usted? ¿Por qué usted no conversa con el ministerio? ¿Usted no conversa con mi jefa? Y no generamos las condiciones para que haya recursos, para que haya facultades reales, todo eso. Pero no se trata de decir, no, es que no me dieron facultades, no me dieron recursos y voy a seguir ganando mi sueldo. Y está bueno mi sueldo, pero no importa que no solucione los problemas. Uno tiene que trabajar con amor por lo que hace, sobre todo cuando se trata de situaciones de esta naturaleza. Aquí, insisto, estamos hablando de que hay problemas de congestión vehicular y que me causan una incomodidad. Aquí estamos hablando de gente que vive en medio de la caca. Estamos hablando de la salud de las personas. Disculpe que quiero ser súper, quizás, utilizándola, pero que quiero que la gente entienda. Pongamos el excremento, pero es súper brutal para mí que la gente viva en esas condiciones y además enfermándose, intoxicándose. Yo, por ejemplo, he conversado mucho con el alcalde de Quintero y de hecho he puesto presión a propósito de este tema para sacar el hospital de Quintero, Puchuncaví adelante. ¿Por qué? Porque yo entiendo que, claro, ¿cómo va a ser justo que por una parte recibe todo el sacrificio que beneficia a todo el Estado y no tiene un hospital de la complejidad que corresponde? Y por eso que he estado firme respecto a ese tema. Pero lo he tenido que hacer a través del alcalde, no a través del delegado que específicamente fue designado para solucionar este tipo de temas. Ese era su trabajo específico. Es su único trabajo, su específico trabajo. Su específico trabajo yo lo he tenido que paseármelo, saltármelo y tratar de realizarlo en conjunto, insisto, con el alcalde Quintero, que estamos tratando de sacar este tema del hospital del hospital de Quintero. Pero ¿cuál es el resultado concreto? Ninguno. Y a mí me da, insisto, mucha pena porque no estamos hablando de una incomodidad que se produce. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de intoxicaciones, estamos hablando de que cuando se suspenden las clases los niños no van al colegio, por lo tanto estamos hablando de la educación. Es una vulneración de sus derechos también. Entonces estamos hablando lisa y llanamente de que aquí hay un lugar en nuestro país en donde las personas viven prácticamente en situaciones muy precarias en relación al resto de los chilenos. Un país, allá en Las Condes, en Vitacura, que no tengo nada contra ellos, se parece a Alemania, se parece a Francia, pero mientras tanto acá la gente tiene que estar conviviendo. Yo, por ejemplo, pasé el año nuevo ahora en Ventana, las playas llenas de carboncillo, todo el tema de cómo se desarrolla el tema del impacto de los puertos, etcétera. Ya no existen especies vivas en el mar. Entonces, pero más allá del tema ecológico, que por supuesto ya es preocupante, demasiado preocupante, pero ya no solo es un tema ecológico, es un tema de intoxicación continua de la gente. Y por eso, estimada Camila, soy riguroso, porque claro, yo soy de este gobierno, cualquiera me podría decir, podría ser más solidario con este gobierno. Yo primero mi solidaridad, mi primera solidaridad es con la gente, ¿ya? Yo no estoy acá por un poteo político, yo fui elegido por esa gente, no por el gobierno. Pero dos,
porque así como he sido categórico y riguroso respecto de lo que ha sido que es mi gobierno, yo en el próximo gobierno también voy a ser el que más reclame respecto de los procesos de contaminación. Y voy a tener la legitimidad suficiente para hacerlo, porque cuando fui gobierno también fui crítico. Y entonces quiero dejar establecido como corresponde, que me legitima mi reclamo el hecho de que no importando el gobierno que exista, yo estoy y voy a defender con la mayor de las dureza y rigurosidad el tema del cuidado. Diputado, usted también lo menciona y no puedo dejar de preguntárselo. Durante este miércoles tendremos la visita del presidente Boric en nuestra región de Valparaíso y precisamente ese tema era lo que le quería preguntar. Bajo su punto de vista, ¿cuáles son las deudas que deja finalmente este gobierno con la región de Valparaíso? Este gobierno que está de salida, ¿cierto? Son prácticamente 2 meses los que le quedan al presidente Boric. ¿Cuáles son las deudas que finalmente dejó con nuestra región de Valparaíso? Mire, yo creo que aquí faltó un plan de infraestructura fuerte, concreto, con una mirada estratégica. No quiero ser tampoco tan duro. Ayer ya tuve problemas por el tema de la embajada, que fue uno de los que solicitó la salida de la embajadora, y entonces no quiero parecer tampoco tan riguroso respecto del presidente Boris. Sin embargo, esta región creo que le falta un plan y un diseño estratégico en términos de lo que es infraestructura. No ir a hacer una pileta, no ir a hacer una plaza, no. ¿Qué vamos a hacer estratégicamente y cómo vamos a configurarnos estratégicamente? Por ejemplo, yo soy muy defensor del corredor, de recuperar el sueño del corredor bioceánico. Y se va a demorar demasiado, por supuesto, pero que hay que empezarlo. Soy partidario también de la construcción de embalses, pero ni siquiera hubo anuncios de embalses, así como que estuviéramos en la normalidad, como que no tuviéramos un proceso de sequía que día a día se va a ir acrecentando. Soy partidario, por ejemplo, del mejoramiento de las gestiones de los puertos. ¿Para qué? Para que podamos generar el hecho de transformarnos nuevamente en un puntal suficiente y que no sea Perú el principal lugar donde se exportan las cosas. Soy partidario de generar en definitiva un plan, el tema del tren, que bueno, han intentado realizarlo y han tenido que sortear dificultades, pero por lo menos hay una idea. Pero lo que yo siento que en esta región ocurre es que no sabemos para dónde vamos. No sabemos cómo se hacía antes, por ejemplo, que siempre van a haber dificultades, siempre van a haber cosas por hacer, pero por lo menos tenemos que tener un plan, diseño estratégico de que vamos a construir una infraestructura tendiente a transformarnos en un sector clave en lo que son nuestras relaciones económicas con el Asia, con Pacífico, etcétera. Aprovechando nuestra ventaja comparativa. Yo soy de los Andes, imagínense. En los Andes nosotros estamos a 3 horas de Mendoza. Imagínense que nosotros en 4 meses, los 4 meses de invierno, cuando nieva, todo eso queda totalmente paralizado. Cuando nosotros, por lo tanto, se llena de camiones, aparte de toda la incomodidad que produce, nosotros deberíamos en este momento ser un corredor súper rápido, cosa que llegaran los productos de China, llegaran a nuestros puertos, las lleváramos a Mendoza y llegáramos, y estamos al lado de Argentina. Por lo tanto, los argentinos le estarían comprando todas las cosas que le compran a la Asia, tendrían que pasar por esta región. ¿Cuántos recursos, cuánto dinero, cuánto trabajo, cuánto impuesto, cuánta calidad de vida eso podría contribuir? Y esas son cosas a largo plazo, pero aquí ni siquiera se plantean, ni siquiera se planifican en ese sentido. En el fondo no hay un plan de ruta, ¿cierto? Esto no es de este gobierno, entre paréntesis, esto no es de este gobierno. Por supuesto, este gobierno no lo hizo, pero yo tengo esa sensación. Mire, yo fui presidente de los alcaldes de Aconcagua, y yo soy profundamente municipalista y me gusta el tema de la descentralización, y yo veo tantas oportunidades desaprovechadas que me llega a dar pena, y aquí como que estamos viviendo al día, solucionando coyunturas. No hay una planificación estratégica de qué es lo que queremos de aquí a 5, de aquí a 10 años, de aquí a 50 años, no hay un proyecto. Un plan de ruta, un plan de prospectiva para la región, ¿cierto? Que si bien las cosas no van a tener solución de aquí a 2 años, de aquí a 5 años, pero como usted bien lo decía, hay que empezar por el principio. Así que claramente esa es la tarea pendiente que deja el gobierno. Nelson Venegas, diputado del Partido Socialista en nuestra región de Valparaíso, muchas gracias por este contacto con Pura Noticia Matinal. Muchas gracias, Camila, que esté muy bien. Saludos a todos. Que tenga un muy buen día. 9 de la mañana, 33 minutos. Llegamos al término ya de este Pura Noticia Matinal. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su sintonía y nos vemos en una próxima oportunidad en puranoticia.cl. Recuerde que usted nos escucha, nos ve y también nos lee en puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó
Pura Noticia Matinal. Quedamos completamente informados de todo lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. La agenda del día te la contamos primero. Sigue con nosotros, nos ves, nos escuchas y nos lees. Somos puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia Matinal. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.